Muy buenas noches, mi nombre es Anderson David de la técnica electricidad industrial, actualmente cursado por el SENA, bajo las instrucciones del ingeniero Isaías Guzmán Montealegre. En esta noche vamos a realizar un circuito marcha paro de un motor trifásico asincrónico como tal en el programa, en el software Caesimo. Empezaríamos normalmente abriendo como tal nuestro programa y colocándolo, haciéndolo zoom dependiendo de nuestra comodidad. Empezaríamos como tal con una fuente de alimentación, una red trifásica, la cual encontramos en la parte superior. Vamos a seleccionar esta que nos indica 3 líneas más una protección a tierra. Le damos escape, lo movemos un poco para que no nos quede como tan orillado. Y como tal, empezaríamos primero que todo eligiendo los equipos que vamos a utilizar para la alimentación de este motor. Normalmente, bajo la alimentación, colocaríamos un guardamotor trifásico paralelo a la alimentación. Adicional a eso también anexaríamos un contactor KM1, dependiendo de los circuitos que tengamos. También anexo a esto un relé térmico para protección del motor, el cual encontramos en la parte de disyuntores y la colocamos debajo del contactor. Estos serían como tal los equipos de protección y de funcionamiento de nuestro motor trifásico, es decir, un guardamotor que nos sirve como tal bajo protección. En el momento en que supere la intensidad nominal que genera el motor, en el momento de que genere un corto, una sobretensión, una sobrecarga, este guardamotor se abra, haciendo que el motor quede en vacío, es decir, que deje de funcionar y podamos proteger los equipos como tal. Lo encontramos en esta parte superior, en nuestro 3D. Encontramos varios equipos, es decir, no tenemos el disyuntor, como tal el guardamotor. Tenemos un térmico, el cual está en esta parte. Allí se ve normalmente un térmico en los tableros industriales. Tenemos varios pulsadores, motores, contactores, interruptores diferenciales, etc. Bueno, entonces vamos como tal a seleccionar nuestro motor trifásico. Vamos a seleccionar un motor trifásico sencillo. Lo movemos hacia este sector para que nos dé una buena vista como tal de la conexión, y realizamos nuestras respectivas conexiones del circuito. Tenemos una línea trifásica como tal. Recuerden poder realizar un conexionado adecuado para que esté en buen funcionamiento en el momento que realicemos la prueba. De esta manera queda nuestro circuito de fuerza, nuestro circuito de potencia. Anexamos como tal una protección a tierra de nuestro motor y vamos a colocarle un nombre. En este caso sería circuito de potencia, circuito de fuerza. Seleccionamos nuestra fuente, el tamaño de la letra y el tipo. Seleccionamos a Arial, y le damos OK y lo movemos hacia este sector, circuito de fuerza, y se ha especificado como tal nuestro circuito. Vamos ahora a realizar nuestro circuito de mando para el funcionamiento del motor. Empezamos con una alimentación
línea neutro, como está anteriormente, como está en nuestro circuito de fuerza. Necesitaríamos como tal un disyuntor con una sola entrada para la protección de los comandos, etcétera, y diferentes equipos que se necesitan para el funcionamiento de ese circuito. Empezaríamos con un disyuntor, guardamotor, lo colocamos de manera paralela. Luego seleccionaríamos un térmico para el funcionamiento de este térmico que tenemos aquí, normalmente abierto y normalmente cerrado. Luego iríamos con nuestros accionamientos, es decir, seleccionaríamos un accionamiento normalmente cerrado, que sería nuestro accionamiento de pare, y un accionamiento normalmente abierto para el funcionamiento de marcha. Y paralelo a eso colocaríamos la bobina de nuestro contacto. Necesitaríamos también un contacto paralelo al circuito de arranque, al pulsador de arranque, para que en el momento del accionamiento este se quede constante y se pueda cerrar el circuito, para que pueda energizar esta bobina y el motor entre en funcionamiento. Seleccionaríamos como tal unos pilotos para el aviso de marcha y de alguna falla como tal del motor. Seleccionaríamos dos, uno para el de encendido y uno para el de falla. Los acomodaríamos en este sector y realizaríamos como tal la respectiva conexión de nuestro circuito de mando. Seríamos con una línea cual baja al guardamotor, luego al térmico, al de pare, de marcha y a la bobina. Ese iría como tal a este punto y lo mismo con este. Sería este sector. Para el momento en que se haya una sobretensión, una sobrecorriente, un cortocircuito, etc., este piloto encienda de manera que alarme como tal al operario o al técnico el que está realizando como tal el trabajo, indicándole que este motor dejó de funcionar, es decir, que este térmico se abre, protegiendo como tal el motor para que el operario, etcétera, entre bajo mantenimiento y pueda encontrar la falla. Bueno, iría a esta parte indicando como tal el avistamiento de que el encendido del motor, y de ahí, de esta bobina como tal, sacaríamos nuestro punto neutro para conectarlo a nuestra línea neutra, a nuestro neutro, y de esta manera quedaría el conexionado. Muy importante que en el momento en que antes de realizar la prueba verifiquemos como tal que las descripciones de nuestros equipos coincidan tanto las de fuerza como las de mano, es decir, que este Q, vamos a colocarlo Q1, sea la misma descripción que el de mando. Este KM normalmente sería KM1, diferenciando como tal de otros contactos, igual que esta bobina sería KM1, al igual que este contacto.
¿Qué más? Tendríamos como tal el térmico, que vamos a ponerlo como F1. Se movió. Al igual que este, puesto que son el mismo, indicando como tal el funcionamiento. ¿Qué nos faltaría por identificar? Los pulsadores. Tenemos dos pulsadores, uno de arranque que lo vamos a poner como start, marcha, y este lo vamos a poner como stop, de pare. Tenemos piloto 1, que vamos a ponerlo como P1 con color verde, indicando como tal el funcionamiento, y este lo vamos a poner piloto 2 en color rojo, indicando como tal la falla. Verificamos que la conexión esté de manera correcta y procedemos a realizar el respectivo funcionamiento de nuestro circuito. Vamos a esta pestaña y le damos simulación. Activamos como tal nuestro guardamotor y si verificamos, esto alimenta como tal el funcionamiento del circuito. De ahí presionamos el botón Start, indicando como tal el funcionamiento, y si verificamos bien, el motor está en funcionamiento, es decir, en marcha. El motor gira en correspondiente a las manecillas del reloj. Está energizada la bobina que está en el auxiliar del contacto. Y nuestro piloto está encendido, indicando que el motor está en funcionamiento. Probamos con nuestro botón de stop, con nuestro accionamiento, y vemos que el motor deja de funcionar, es decir, que se abre el circuito y nuestro motor para. Vamos a indicarlo nuevamente, botón start, funcionamiento normal del motor, botón stop. En el momento en que se haya una falla, lo vamos a simular de la siguiente manera, es decir, que hay una sobrecarga en el momento del térmico, puede ser. Accionamos el térmico y automáticamente nos da un aviso mediante un piloto, indicando que hay una falla dentro del circuito, y automáticamente el circuito se nos va a abrir. Y hasta que no presionemos la tecla test y resolvamos el problema en nuestro relé térmico, no nos va a dar funcionar el motor. Entonces, para poder desenergizamos como tal y acabamos la simulación. Describimos como todo nuestro circuito de mando, y lo ponemos en este sector. Entonces ahí está especificado como tal un funcionamiento paro marcha de un motor trifásico con enclavamiento. Espero sea de su entendimiento, sea de su agrado, que tengan una feliz noche. Hasta luego.